Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación y diversidad del mundo de tinieblas desde sus personajes canon. Este es un mensaje importante de recepción. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación y diversidad del mundo de tinieblas desde sus personajes canon. Este es un mensaje importante de recepción. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la... Hola, hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos una vez más a Juárez by Night, donde siempre es de noche, en colaboración con Camarilla México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy está con nosotros Oliver de la Parra, jugador casual, Hola, buenas noches, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de esta plática que vamos a tener hoy. y Sofidia. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí andaremos platicando de estos temas de los que siempre hay que hablar. Claro, claro. Eh, para los que están apenas llegando, no vieron el comercial previo, y si no captan el background multicolor, el día de hoy durante el mes de junio, vamos a estar teniendo miércoles charlas acerca de la representación y la diversidad de personajes LGBT y más dentro del mundo de tinieblas, que es este mundo que nosotros hemos jugado y hemos vivido por muchos años. Somos fans, somos parte de esta comunidad, y en este mes de junio, para dar visibilidad a la diversidad, no solamente de los personajes, sino también de la diversidad de los jugadores mismos del mundo de tinieblas, se nos ocurrió por qué no vamos a dar nuestras experiencias de cómo lo vivimos, cómo lo jugamos y cómo lo recibimos cuando entramos por primera vez a este mundo de tinieblas. Y el día de hoy, el enfoque que vamos a dar, vamos a platicar un poquito del trasfondo del juego, un poquito de la historia, y también vamos a resaltar algunos de los personajes que en el mismo mundo de tinieblas nos contaban que pertenecían a los grupos LGBT barbecue o más. Y muy bien. Muchas gracias a todos los que están en este momento comentando. En este momento estamos transmitiendo en vivo en las siguientes páginas: en Camarilla México, Facebook Live, y en Juárez by Night, Facebook Live. Y también nos pueden encontrar en el canal de Twitch, twitch.tv Juárez by Night. Eh, Nos están llegando todos los comentarios por los tres diferentes medios, así que si no contestamos de inmediato, denos un poco de tiempo. Intentaremos responder a sus comentarios, y si tienen algunas preguntas o las interacciones que hagan, intentaremos responder a ellas. Eh, y muy bien. Ah, empecemos pues esto. Eh, primera, primera pregunta, primer tema, que a mí me gustaría saber. ¿Cuándo ustedes entraron a los juegos del mundo de tinieblas? Sé que nosotros somos fans de Vampiro la Mascarada, y también hemos tenido la oportunidad de jugar varios de los otros juegos dentro de Vampiro, dentro del mundo de tinieblas, ya sea el viejo y el nuevo. Empecemos por el mundo de tinieblas viejo. ¿Cuándo eh,
empezaron a jugarlo, ¿cuál fue su percepción del juego con respecto a cómo estaban representando a, a los personajes que no eran heterosexuales o Mm, cisgénero? Heterosexuales y cisgénero. Oliver, si gusta, si tienes alguna opinión y luego Sofía nos cuenta. pues mira, yo creo que yo venía como de jugar Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces venía de un mundo que era como muy blanco y negro, ¿sabes? Donde de repente ni siquiera existía como una consideración. O sea, obviamente tú al interpretar y tú al crear un personaje, pues tú le puedes dar los layers que tú quieras, ¿no? O sea, tú podías decir que tu elfo o tu orco o tu lo que fuera no fuera necesariamente heterosexual. Sin embargo, no era como algo importante a lo mejor, no era algo como interesante que le sumara sabor al juego de Dungeons and Dragons. Sin embargo, en cuanto me topo con Vampiro, me doy cuenta que al ser un juego pues de terror personal o como más íntimo o donde te enfrentas a un tema muy diferente, donde Ujú. tu desarrollo del personaje es muy diferente y donde los layers de profundidad que le vas dando a tu personaje sí le suman mucho al sabor y a qué va a pasar en la historia misma. Entonces ahí me di cuenta que sí había una razón por la cual involucrar un tema de rol de género, ¿no? Entonces, yo la verdad nunca, al principio no era como muy clavado de leer más allá del core book. Ujú. Entonces, la realidad es que no era importante para mí lo que el libro dijera, porque mi grupo de amigos y yo mismo asumimos de manera inmediata que todo estaba permitido. Entonces, había más de un personaje que en la mesa era gay o más de un personaje que en la mesa era lesbiana. Y, o, por ejemplo, personajes que eran bisexuales jugados por chicos que no eran, que eran heterosexuales, ¿no? Entonces, había como mucha libertad que se asumió, ¿no? O sea, realmente, más allá de lo que el libro nos dijera o de lo que el contexto nos propusiera, no lo tomamos como muy natural, como muy así es y así debe de ser y es una libertad que se nos está dando. Ya después, y más adelante lo platicaremos a detalle, fui viendo cuál era la visión de White Wolf para involucrar estos aspectos en el juego y la verdad es que está muy polarizado, ¿no? Pero eso creo que vale la pena que lo platiquemos más a fondo como parte de esta charla y darle espacio a Sof para que ella nos cuente su experiencia. Yo llegué a los juegos de rol por Vampiro la Mascarada. Mi primer juego de rol fue justamente, pues creo que, no me acuerdo si era segunda o tercera edición, ya me delaté aquí con la edad, pero mi concepción de los vampiros que yo traía antes de conocer los libros de Vampiro la Mascarada, pues era Bram Stoker y a Rice. Me delaté con la edad, pero Discúlpenme un momento. hay un doble de mí en tu casa, Creo que Vladimir. fui yo, creo que fui yo, Ah, creo que yo tengo a la doble. Ese quería ver los comentarios para ir respondiendo, pero se quitó el mío en automático, perdón. entonces al traer el background de Anne Rice, yo leí como, yo empecé a leer Entrevista con el vampiro y la reina de los condenados en la primaria y en la secundaria. Ok, ok. ¿Por qué? No pregunten, así soy Ajá. rarita, ¿no? Cosas de Uno la nace vida. vampiro, pues ya, ni modo. Sí. Entonces, para mí era la visión del vampiro, naturalmente era un ser que no estaba atenido a las normas morales humanas. Porque además Anne Rice lo que presenta es, bueno, tienes a esta persona inmersa en esta sociedad con estas reglas y entonces por razones lo convierten, lo abrazan, se vuelve vampiro y esta persona tiene una especie de liberación de su ser, Ujú. sobre todo sexual, ¿no? Entonces, que sí es un foco muy importante que tienen las novelas de Anne Rice. Anne Rice como tiene más
su hijo es gay. Ujú. Ella quería como mostrar una historia donde hubiera personajes con, con No preferencias sexuales y necesariamente con heterosexuales, ¿no? identidades diversas, ¿no? Y entonces los vampiros de Anne Rice son lesbianas, bisexuales, pansexuales, queer, género fluido, hay de todo, ¿no? Ujú. Entonces para mí era muy natural tener esa concepción del vampiro desde siempre, porque crecí con esa concepción del vampiro. Y un poco lo que decía Oliver, cuando yo llego a los juegos de rol de Vampiro la Mascarada, respecto a eso, respecto a la construcción del personaje en relación a su identidad y a su sexualidad, nunca me detuve a ver si el libro decía o no decía. Ahora soy yo, disculpen. Entonces, para mí fue muy natural hacer personajes vampiros con diferentes identidades de género, cada personaje, Ujú. desde el principio, ¿no? ¿Te parecía tan natural como parte Natural, del ¿no? concepto mismo Exacto, que ni te detuviste a pensar, tal vez esto es diferente? Para ti era de entrada, el concepto era así. exacto. Sí, yo me detuve a leer los libros para ver qué era eso de los clanes, pero Ok, no para ver si eran heterosexuales o homosexuales o lo que fuera, ¿no? ujú, va. Eh, mi, ¿Y en tu ah, caso? mi experiencia es algo similar a la de Sofía. Eh, para los juegos de rol también empiezo por Vampiro la Mascarada, y mi idea y mi conceptualización de el vampirismo y el vampiro estaba forjada por varias películas. Como siempre fui fan del mito y del personaje. Claro que vi todas las películas de El Santo contra las mujeres vampiros de Marte, ah, empezando desde allí, o las películas a blanco y negro donde presentan a Bela Lugosi, y el vampiro siempre es seductivo y era una criatura de seducción, Claro. que también como niño no entendía que lo que estaban haciendo era una alegoría a, a la sexualidad y Claro. al ser presa de la seducción irresistible de este depredador. Y después las siguientes películas que entran en mi biblioteca, cineteca mental, son, por ejemplo, los vampiros ochenteros de Los boys y así, los ¿no? Boys, eh, Near Dark, que son los vampiros vaqueros, eh, vagabundos de la calle, donde ya hay niños vampiros. Necesito destacar esa parte. Y luego ya veo Entrevista con el vampiro, que para muchos fue también um, una, para mucha gente fue la conceptualización del vampiro moderno. Y viendo la película, también esta fluidez que tienen los personajes entre todos ellos, y que el melodrama es melodrama y todo es acerca de los conflictos entre sus relaciones. Y recuerdo ver las películas y pensar, aquí está ocurriendo algo, ellos tienen una relación y están teniendo ahora una relación ah, con su vástaga, y, y también los personajes que aparecen todos eran de sexualidad, una sensualidad fluida. Y cuando ya llego yo al juego, yo estaba con estas ideas, y cuando leo el libro y veo los clanes, reconozco de inmediato a los Ventru, a los Toreador, a estos conceptos que yo ya tenía
como tal. Y fue interesante descubrir los demás clanes, que son estos otros arquetipos que el juego nos presenta de qué puede ser un vampiro. Y también de entrada yo asumía que era parte del mito mismo generar personajes sensuales y sin los complejos o sin las ataduras de una vida mortal, porque estás trascendiendo la humanidad para vivir tu propio infierno, pero estás más allá. Eh, y, y al respecto de eso, también me parecía una también muy fácil de entrar en la mentalidad de este personaje y leer los conflictos que te presentan y el trauma que te presentan en los libros. eh, Era bastante, ¿cuál es la palabra correcta? Era fácil identificarse con ellos. Por ejemplo, eh, ahora tienes que jugar a un personaje que tiene que presentarse de cierta manera ante la sociedad humana y tiene que mantener oculta su verdadera naturaleza y sus verdaderas intenciones y tener que vivir una doble vida. Y uno dice, mira, es el closet Ujú. de, eh, de los personajes. Claro, o sea, le suena familiar a las personas Ujú, que pasaron por esta transición, ¿no? exacto. Y tener que pensar en la construcción de toda una persona, em, de una máscara que representas como vampiro ante la sociedad, ante los humanos, y y no nada más eso, aparte de eso, también tener tu propia sociedad detrás tras bambalinas, en donde tienes tu propia cultura, tu propio lenguaje, tu propia política interna, que también es una, un reflejo de la experiencia LGBT para muchas personas que necesitan presentarse de cierta manera ante una sociedad heteronormativa, pero encuentran sus propios grupos en los que tienen su propia cultura, desarrollan su propio vocabulario y tienen su propia política interna. Y eso también me llamaba mucho la atención y por eso me parecía tan fácil entrar en este universo. ¿Cómo, ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Creen que ustedes también comparten mi idea de este reflejo de la experiencia? ¿Uso? Sí, creo que lo último que dices, Ujú, que además creo que es la liga justo a los siguientes comentarios que yo tenía en mente, que además tiene mucho que ver con lo que decíamos un poquito antes de empezar. En el momento en el que sale Vampiro la Mascarada y que los juegos de rol estaban básicamente representados por Dungeons and Dragons, ujú, creo que, y además lo dicen en el documental y tiene, si no lo han visto, vean el documental, es muy bueno, justo trata un poco este tema. El gran éxito de Vampiro la Mascarada definitivamente fue el contexto en el que está. Al estar de pronto en una versión oscura de nuestro propio mundo y tener un submundo, un underground, le llegó a mucha gente de minorías distintas, a los diferentes, a los raros. Entonces, a las tribus urbanas, a los góticos, bueno, a lo mejor a los frikis no tanto, bueno, a los nerds ñoños no tanto Sí, sí, porque ya que estaba también Sandra, era algo que estaba ¿no? formativo en aquel entonces, ¿no? ujú. Ajá, pero a los punks, a la comunidad LGBT, a todas estas minorías en el underground, como tú dices, Vlad, como con sociedades secretas, ¿no? Ujú. Sí, Ujú, claro. A todos los que eran outcast de alguna manera, ¿no? Exacto, a todos los diferentes. Entonces, Ujú. de pronto llega este juego con toda esta estética de más dark punk
hablando sobre una sociedad debajo de la sociedad, ¿no? Ujú. Y pues claro que ahí está el gancho para el éxito del juego. Claro. Entonces había un montón de gente. Es bien chistoso porque en el documental hay, entrevistan a personas que tenían tiendas de juegos, acostumbrados a ver pues a todo el público cautivo de Dungeons and Dragons, De de Magic. cosas, exacto, de cosas de mucho más de fantasía épica, que de pronto empezaban a entrar a la tienda darks, punks, gente a la que nunca habían visto parada por ahí, ¿no? Claro. Entonces empezó a tener todo este nuevo público que nos empezamos a identificar mucho más con este tipo de historias, justamente por, en muchos casos, pertenecer a una subcultura, ¿no? Ujú. Es que está buenísimo cómo lo describes, porque creo que de alguna manera era esa libertad que se buscaba. O sea, recordemos también un poco que todo esto es noventas, ¿no? Y aun cuando hoy estamos viendo una realidad un poco más abierta en este sentido de diversidad, los noventas no eran especialmente abiertos en ese tema en México, ¿no? Ya yo no puedo hablar de un contexto internacional, me voy a enfocar en mi realidad mexicana. Puedo decir que a mí me tocó vivir un contexto en el que todavía había mucho rechazo, mucha falta de entendimiento y muy poca disposición de entender, ¿no? Entonces, este mundo que se creaba a través de estas reglas, de este libro, de estas sociedades secretas, como lo describe Sof, era también un espacio muy seguro, ¿no? Porque estabas con gente con la que confiabas, que eran tus amigos, que a lo mejor sabían o no sabían, pero era un espacio seguro donde tú podías ser a lo mejor quien quería ser, ¿no? Y creo que ahí es de repente donde está el valor de este producto tan en los noventas, independientemente de que White Wolf a lo mejor no le diera el lugar así abiertamente o que le dijera abiertamente cómo lo visualizaba para la diversidad, ¿no? Creo que White Wolf tuvo muchos errores en términos de cómo abordó todo aquello que no era el status quo, todo aquello que no era el establishment, pero creo que aquí abrió una puerta que ni siquiera visualizó a través de este juego, ¿no? Creo que también para ser un poco más justos con White Wolf, sí involucró un par de personajes que caían como en estos papeles, en estos roles. De repente se sentía un poco como para fanservice, como todo el tema de Lucita y de Fátima, porque al final era algo como muy homoerótico, que a lo mejor tenía más una finalidad de satisfacer a un público heterosexual que quería visualizar ese tema, pero al final del día también era una relación homosexual, off and off de repente, pero que ahí estaba y que pues daba de una manera u otra representatividad, ¿no? Y por otro lado está, por ejemplo, Sasha Baikos, ¿no? Que creo que esos son como los tres más fuertes, que Sasha Baikos es una cosa muy interesante de estudiar porque de repente es hombre, luego es mujer, luego es homosexual, o siendo hombre tiene o su pareja hombre, y luego se convierte en algo para hablar de, más allá a lo mejor del transhumanismo, del transgender, y busca ser mamá y no deja de ser un personaje macabro, pero muy cabrón en términos de conocimiento. Entonces, esta construcción especialmente no le dio una puerta de bienvenida a todas esas personas que hoy dan testimonio de decir que en los noventas estos espacios seguros que se crearon a través de los juegos de rol les salvaron la vida, ¿no? Y por exagerado que suene, hay más de un testimonio en línea que dice que estos espacios les salvaron la vida porque no podían expresarse, eran rechazados, no tenían un lugar donde ser ellos mismos y el juego de rol, y especialmente Vampiro, era donde podían cumplir con todo esto. Así es. Un momento quiero agradecer a la gente que nos está en este momento siguiendo por primera vez y también un saludo a Helialtron que nos está apoyando también a través de Twitch. Eh, y muy bien, ah, quiero retomar ese comentario que haces de ah, espacio seguro o la primera vez que entras a esta mesa y tienes la oportunidad de jugar en esta realidad alternativa. Me llamó la atención porque también mi experiencia personal fue que en
las mesas de Vampiro la Mascarada también fue en los socialmente con grupo de nuevas amistades, es en donde yo era completamente yo mismo, como por primera vez, ah, completamente yo. Eh, y esto se remonta a los inicios de Juárez by Night, y desde que yo entré a la mesa y de jugar con el famoso narrador de Juárez by Night, ah, estaba bastante claro que no soy heteronormativo, y al punto que hizo que trajo los comentarios y trajo la duda y la pregunta. Y recuerdo que se me hizo la pregunta directa, y viendo la mesa, yo decía, ok, ok, unos tontos, otros locos, pero todos juegan, ok, me late, esta gente me late, va, sí, sí, soy yo, soy Vlad. Y así soy, y es por eso que los personajes que estoy jugando tienen estas historias tan diferentes a lo que el resto de la mesa está jugando. Y la respuesta de la mesa fue, ah, ok, entonces ¿quién sigue? Y esa reacción fue la mejor reacción Claro. que se puede esperar. Eh, y de ahí es que permite, y tener ese, en inglés se diría acknowledgement, el Reconocimiento, reconocimiento de ti como aceptación. Ujú. pero ni siquiera era aceptación, porque no Es que es algo que está como en medio, ¿no? algo está con medio, de poder presentarte sin la máscara, y que te vean a ti como tú te presentas en tu forma auténtica, que vean tu naturaleza, pues, hablando en términos de Vampiro la Mascarada, eh, sí eh, permitía no nada más relajarme en el ámbito, pero también eh, empujar la narrativa de la mesa, y saber que podía yo tomar diferentes decisiones dentro del juego, y que la mesa con la que estaba jugando no me... no- ¿cómo se llama? No iba A juzgarte, ¿no? O a señalarte o iba o a poner incluso, oh Dios mío, no. claro, Porque al fin del día estábamos jugando Vampiro la Mascarada, un mundo, ¿cómo se llama? Gótico punk. Y, y sí, y esa fue mi experiencia en mis primeras mesas. ¿Cuál fue tu experiencia, Sofía? Yo empecé a jugar con gente como igual, como muy relajada. Yo me acuerdo que la primera vez que vi a alguien jugando, mi primer personaje fue un toreador y un toreador. Y era un toreador, pues ni siquiera estoy segura si era bisexual o pansexual o pues era un toreador, era hedonista, ¿no? Entonces no había como una definición pues sí, mi toreador es bisexual. No, mi toreador es es muy ella. toreador y le gusta el placer que le genera el arte, la música, el sexo, la sangre, ¿no? Y ya. Y mis compañeros de juego que estábamos en la prepa fueron como muy, pues sí, pues toreador. Pues bueno, Claro, ajá. y ya, tan, listo, ¿no? El siguiente personaje que yo vi algunos pocos años después, ya en la universidad, que fue la primera vez que yo vi a un amigo hombre heterosexual jugando a un personaje femenino, Ujú. fue en Dungeons and Dragons.
Y estuvo bien padre porque a este amigo le gustaba mucho explorar con personajes femeninos, ¿no? Digo, él, pues como dije, es hetero, ¿no? Ujú, Pero son de estas personas que están dispuestas a explorar en el rol personajes distintos a ellos ujú, por generación de empatía. Y evidentemente, pues somos amigos, por ujú, eso, ¿no? ujú. Y ese es el tipo de mesas que yo tuve durante mucho tiempo. Yo en realidad me vine enterando de las discriminaciones en el rol de todo tipo, tanto, tanto hacia las mujeres como hacia algunas personas de LGBT diversas con otro tipo de ideología de pensamiento, hasta que entré al Facebook hace pues como 15 años y encontré a las comunidades de rol en el Facebook y Ajá. dije, oh, wow, qué gente tan fea. Yo pensé que en el rol había pura gente chida porque mi experiencia personal, Sí. afortunadamente, Ajá. mis amigos que jugaban rol y las mesas donde yo jugué rol toda la vida de manera presencial, antes de redes sociales, Ujú. habían sido gente muy chida, gente muy abierta, muy incluyente, muy empática, muy respetuosa. No, nunca había habido ningún problema, este, y me vengo enterando que estas cosas feas existen hasta que conozco a lo amplio y ancho de la comunidad por redes sociales, ¿no? Y bueno, eso me siento muy afortunada Ujú. porque además me di cuenta pues eso, que era yo muy afortunada de haber tenido un entorno social al que le gustara el mismo hobby y el mismo pasatiempo y que además fuera un entorno social sano, ¿no? Va. Gracias, Spartan Bobby, por seguirnos. Eh, que ahora lo que comentas, qué buena suerte, Sofía, de, de por años tener tan buena experiencia y no enterarte de que... ah, Sí, para mí lo raro fue lo otro y ajá. cuando Sí, me vine a enterar dije, mira, creo que hasta esto, lo raro es lo mío y eso es muy triste, ¿no? Sí, sí, sí. a mí me pasó muy similar a ti, Sof, ¿eh? Yo empecé a jugar, mira, yo empecé a jugar con compañeras de la preparatoria. Una era declarada lesbiana, otra era bisexual. Otra chica con la que jugábamos mucho era súper, súper otaku, antes de que el término otaku existiera. Y otro era así súper geek de los videojuegos. Entonces ese era como el grupo con el que jugábamos. Entonces no había ningún tema de discriminación posible porque nuestros propios trasfondos no lo permitían, ¿no? O sea, discriminar a uno era discriminarte a ti mismo, porque teníamos todo eso en común. Entonces la realidad es que a mí me pasó muy similar en que yo sentía que estos espacios eran súper seguros hasta que me topé igual con redes sociales en el que me di cuenta que había mucho bullying, mucho troleo, mucha gente súper mala vibra, muchos heterosexuales que sentían que era algo que les pertenecía y que estabas invadiendo, ¿no? Entonces, bueno, no tanto en el caso de Vampiro, porque creo que Vampiro hasta eso siempre tuvo este contexto como más diverso, pero Dungeons and Dragons era un tema como de esto nos pertenece, ¿no? Entonces, sí, es de repente triste darte cuenta que tú piensas que por pertenecer a esto, o que como lo conoces tan bien, sientes que todo mundo comparte esta misma goodwill, esta misma buena voluntad de hacer las cosas, este mismo mood tan friendly, y de repente te topas con que no, ¿no? Que al final del día es algo que involucra personas, el involucrar personas está involucrando muchas formas de pensar, muchos approaches muy diferentes, y entre todo eso, pues de repente te puedes topar con gente que pues a lo mejor no tiene la mejor mentalidad, ¿no? Al respecto. Sí, incluso a nivel de nosotros, mi grupo de amigos con el que jugué rol muchos años, se cooperaban para comprar los libros y nos los prestábamos. Y de buena voluntad los libros andaban dando la vuelta porque era difícil conseguirlos, Y éramos era estudiantes, caro. no teníamos dinero
y queríamos jugar. Entonces había un guardián de los libros, pero si necesitabas el libro porque ibas a poner una crónica o porque ibas a armar personaje, ahí está el libro, ahí están las llaves de mi casa, ahí está la biblioteca, lo compramos entre todos, ¿no? O sea, así a ese nivel, ¿no? Qué buena onda, qué padre. Disculpen, me causó mucha gracia. Uno de nuestros comentarios dice, claro, todas las diversidades, todas las sexualidades diversas, bisexual, pansexual, lesbiana, gay y otaku. Eh, en una sola mesa. Claro, claro. Yo les digo que el otaku está en el signo de más, en el LGTB. Seguro, sí, Claro, seguro. claro. Sí, es que te gustan los posbandos y las waifus, ya Y es las otro. guanchas. Ya, tal vez ya debe de, a Tienes esas alturas. ahí una visión por el 2D distinta, ¿no? Claro. Me agrada esa definición. Eh, Aquí todos están invitados. claro, claro. También nos comentan en los comentarios. eh, Veamos, denme un momento para leer otros comentarios. Eh, Alguien hace un comentario que otros compañeros tienen muchas mesas que en su mayoría son heterosexuales, y yo diría que pues, ese es el default, ese es lo que vamos a encontrar en su mayoría porque somos Porque minoría, así es el mundo. Sí. porque así es el mundo. Eh, Somos minoría, aunque tengamos mucha exposición y nos vean en muchos medios de comunicación, en TV y en radio. La verdad es que seguimos perteneciendo a una minoría si tomamos en cuenta a la Claro. población en general. Y uh, por eso es lo que ahorita comentábamos, que eran unas muy buenas experiencias el haber llegado y haber encontrado a otros compañeros que que aceptaran nuestras personalidades tal y como eran. Eh, y sé por experiencias de amistades que como no siempre ha sido así en otras mesas, sí podían jugar, podían... es peculiar porque en la narrativa, al menos de Vampiro a la Mascarada, en donde tienes literalmente monstruos, que puedes rolear a desollar a alguien o a descuartizar cuerpos o eh, lo N que cosas. N cosas, ¿cómo se llama? Fraude bancario, fraude electoral, o sea, lo que quieras. Eh, y recuerdo ese comentario de un amigo que, que, le pare, que en su mesa le sorprendió cuando sus personajes eh, intentaron seducir, matar seduciendo a personas del mismo género que su personaje. Y fue gracioso pensar que, ok, eso es lo que te causó shock y no los tres descuartizados de hace una jugada. Pero, Habla mucho de la normalidad, ¿no? sí. Cada quien tiene sus parámetros. A mí, por Exacto. ejemplo, me estresa mucho más que no dejen comer a alguien Ajá, y puedo ver tripas y no pasa nada, ¿no? claro. Eh, Ahora, ya que esta ha sido nuestra experiencia, y nos estamos enfocando principalmente en Vampiro la Mascarada, porque es en lo que conocemos más, pero también eh, nos han hecho varios comentarios con respecto a Changeling. Eh, Oliver, tú que tienes más experiencia con el juego, ¿cómo ves tú las cosas desde Changeling? Pues, o sea, el contexto Changeling efectivamente era mucho más abierto en términos de sexualidad y en términos de sensualidad, ¿no? Si pensamos un poco que desde los kits básicos venía, o sea, con kit quiero decir como el equivalente a los clanes, porque por ponerlo de una manera simplista, Ujú. estaban los sátiros, que eran una manifestación de la sensualidad y la sexualidad, y que no había como mucha razón por la cual decir que fueran heterosexuales, ¿sabes? Entonces creo que ahí había una ventana muy amplia
porque además los changelings per se eran esencia de ensueño. Entonces, al ser una criatura tan alineada al wild, tan alineada a lo no tangible, tan alineada a lo no establecido, también a lo mejor de una manera también simplista, Ujú. era muy proclive que encontraras personajes alineados a la diversidad, ¿no? Los mismos Shis eran muy así, o sea, creo que obviamente había kits que se prestaban más que otros, había muchos que se prestaban, por ejemplo, a lo no binario, ¿no? Los Redcaps super no binarios, los Sluas probablemente también no binarios. Muy interesante, como que el lienzo aquí era más grande para que tú dibujaras de una manera más profunda. Esos rasgos sí era lo que te interesaba, ¿no? Ujú. Y creo que en Changeling en especial se percibe un poco también por todo el tema de ser una criatura férica y todo el tema de la sensualidad y las hadas y todo, que de todos modos es muy presente en los vampiros, con todo esto que nos cuenta Sofía al principio de que el vampiro es una entidad sensual desde su concepción. Bueno, a lo mejor desde un lado más mainstream, pero lo es. Ujú. Las hadas desde lo mítico siempre han seducido, siempre se han llevado a hombres y a mujeres al bosque, siempre han sido muy pocas respetuosas respecto a si te gustan los hombres o las mujeres, porque ellas van a ver cómo le hacen para seducirte, ¿no? Entonces, eso creo que era un punto de partida mucho más amplio si querías involucrar este tipo de conceptos en tu personaje y en tu crónica. Sí, los Eshu que son buscadores de experiencias, ¿no? Ujú, sí, 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 los Además, islos. hay que tener en cuenta que los changelings necesitan glamour y el Claro. glamour que obtiene las emociones, ¿no? Entonces, ellos lo que necesitan es generar emociones para poder producir glamour y poder consumir glamour, ¿no? Y el sexo y la sensualidad es una manera muy Muy apetitosa de potente. generar Ajá. y muy potente, sí, claro, súper potente. Creo que la palabra correcta es potente para generar glamour. Y esto nos lleva de repente también al tema de la magia, ¿no? O sea, magos en este mundo, o sea, en este contexto, también un camino súper amplio por recorrer porque puedes casi cualquier tradición, es más, de hecho no me viene a la mente una que no puede caer en estos temas porque aquí ya era un reto creativo para el que creaba el personaje, ¿no? El culto del éxtasis súper sensual, súper sexual también y súper diverso. Los, Hay que los, los estar, Hollow Ones. exacto, con Mago, bueno, lo escribe Phil Brucato, alias Sátiros, y Phil Brucato se declara bisexual, ¿no? Se declara queer. Entonces, él le mete muchísimo a Mago respecto a esto, ¿no? Y además es ahí sí, en Mago, sí viene en la descripción de las... Ahí se me fue. Personaje, clan, Sí, grupo. no son clanes, Las son tradiciones. las tradiciones. No viene tal cual mencionado, sí, estos son género fluido. No, pero sí viene muy implícito en el manejo de la magia, en el manejo de qué es lo que busca cada tradición y qué es lo que le interesa a cada tradición, ¿no? Creo que al igual que en Changeling, recuerdo que en Mago, tanto en Mago como en Changeling, sí hay un apartado de sexualidad, si no o al menos de sensualidad. Lo recuerdo perfecto en Changeling y lo En Changeling, recuerdo vagamente en Mago. sí, sí, yo igual. No estaría muy segura dónde, pero sí, Que Sí, o sí, sea, de hablando, que viene un apartado, sí existe. que hablando de fairies, de hadas, ah, que siempre las hadas traen este glamour y, y lo etéreo. Ah, ¿No había un personaje de los Caballeros del Zodiaco? Creo que era de cuando van a la Atlántida. Sorrento de Cuéntanos. Sirene. Sorrento de Sirena era... Siempre me dio la impresión de que era como un changeling, un fey. Super Changeling. Hasta tenía los ojos rosas, ¿no? Sí, así es. Y con eso cumplimos nuestra referencia de Caballeros del Zodiaco de... Ese, A ver, ese dime más. personaje es lo más Changeling que hay probablemente en todo Caballeros del Zodíaco. O sea, tenía una flauta, invocaba hadas, tenía los ojos rosa. Era como súper andrógino. Y además era perverso as fuck, ¿no? Entonces
Creo que es un muy, muy, muy buen ejemplo de un changeling by the book. Claro. Gracias, Gelialtron, por el apoyo. Y ah, noten cómo tomo la tangente en este momento. Pero estén conmigo, síganme en este camino y vamos a llegar a un lugar interesante. Eh, Hablando de Caballeros del Zodiaco, otro personaje que también es representativo para gente de nuestra generación y otras, eh, que era una representación de lo femenino en lo masculino, era el personaje de Andrómeda mismo, que no es representado como homosexual canon en el juego, pero era el personaje masculino y femenino Ujú, ujú. al mismo tiempo. Y como estos conceptos fueron parte de de, eran nuestras referencias Claro. culturales cuando Era algo estábamos que creciendo. veíamos todos los domingos en la mañana, entonces crecimos viéndolo. Exacto. Y no nada más nosotros, sino que este es un programa y unos personajes que conocemos, al menos tenemos esto en común en Latinoamérica. Al menos mis primeras ideas o representaciones eh, de hombres femeninos era especialmente de Caballeros del Zodiaco y el, ¿cómo se llama? El shipping, que ahora le dicen el romance no oficial, que estaban presentado ahí, o por ejemplo el personaje de Pisces de Afrodita, también un hombre femenino. Y esta feminidad y esta representación era lo que yo esperaba encontrar cuando empecé a jugar Vampiro la Mascarada. Y de hecho debo de admitir que cuando estaba leyendo acerca de el clan Toreador, el clan de la Rosa, lo primero que me venía a la mente es, yo sé quién es este personaje. Yo crecí viendo a este personaje en televisión, exacto. Yo crecí viendo a Afrodita de Pisces. Claro. Ah, y tenía este trasfondo que podía aplicar en estos juegos. Y como dijimos ya, Changeling. Ah, y regresando al mundo de tinieblas. Dime, Sofía. Aquí mi apuntador me acaba de recordar que la historia introductora del juego de Mago la Cruzada, del libro de Mago la Cruzada, Ujú. son dos magos, un hombre y una mujer, que se terminan fusionando Claro. en un ser que termina siendo, pues, El ser completo. Es un ajá, solificati. hermafrodita probablemente, teniendo características tanto de hombre como de mujer, ¿no? Sí, claro, claro. Ese es un personaje canon súper interesante. Es un solificati y no me acuerdo cómo se llama, pero seguramente alguien que nos escuche va ahí a ring a bell. Dame Seguro, unos minutos y seguro. te digo Seguro. Sí. cómo se llama. Eh, Tiene un nombre el concepto. No puedo recordarlo, pero sé que en alquimia y en ocultismo, la imagen del hombre unido con mujer que representa como un ser divino, y se me acaba de ir el nombre. Pero tiene sentido que viniera eh, que viniera en los libros de Mago. Ah, en lo que Sofía nos encuentra la otra referencia, la gente que nos está escuchando y que está en los comentarios, eh, yo que no jugué tanto Hombre Lobo del Apocalipsis, no tengo en mente hacia la mano cuál era la representación como tal ahí. No sé si ustedes tuvieron oportunidad. Creo que Mm, varias de las furias negras Ujú, son bisexuales lesbianas ujú, o ¿no? ujú, El asunto con las furias negras es que
pues son feministas radicales, ¿no? No, están como hartas de que los alfas sean machos y de la supremacía de los machos dentro de las manadas y de la sociedad de los lobos, ¿no? Y pues eso, en resumen. En resumen, eso. sí. El personaje se llama Halel Tomin. Y, sí, y ese dato es cortesía de Aidan Rodríguez, que nos habla desde From the Ash Heap en su sección conocida. Gracias, Aidan. Halel Tomin Eoabad. Muy bien. Retomando un poco lo de Hombre Lobo, dime. Perdón, creo que ahí, más allá de las Furias Negras, no sé si en los otros Fera había algún tema de este estilo, pero creo que era donde menos se sentía la presencia, ¿no? Bueno, obviamente ni hablar de Raid, donde definitivamente no. O sea, de repente hay un guild que son los Sandmen y que tienen que ver con los sueños, pero pues al final del día sus conflictos son otros. Y creo que en Demon tampoco había realmente mucho que ver con esto como tal, a pesar de la figura del sucubo y del incubo como algo demoníaco. No había como algo que te empujara a jugar por ahí. Y creo que en Hunter, al ser un tema tan humano, tan una persona de a pie, o sea, creo que por ahí sí había mucho donde tú podrías crear, pero ya partiendo de lo que tú como jugador querías construir, ¿no? O sea, el juego no te decía, estos tienden a, pero al ser un humano común y corriente, pues también puede ser, ¿no? Nos comenta Oscar en los comentarios que usualmente los roehuesos, la tribu roehuesos y los hijos de Gaia son quienes estarían más abiertos a la tolerancia. Gracias por sus comentarios y participar. Ya hemos cubrido por encimita Vampiro la Mascarada, Changeling, un poco la experiencia de Hombre Lobo. Como alguien también en los comentarios los llamó los furros del apocalipsis. Y también Hunter, pero como tú dices, es más, como es una experiencia humana, como esa experiencia humana tiene cabida muy, muy clara. Y los otros de Demon también me tiene sentido, ya que son ángeles, son demonios, son Aunque algo que de repente siente que está más arriba que eso, ¿no? Sí, más allá de la experiencia humana, sí. Pero, es ¿sabes que algo? también no, creo que perdón. Tú. Adelante. También creo que sus preocupaciones son otras, más o menos igual que pasa con los fantasmas, ¿no? Los demonios en Demon, al menos, como está planteado el juego, están más preocupados por el apocalipsis, los cimientos de la creación misma y su exacto. futuro, ¿no? Su papel es mucho en el... más filosófico. Muy filosófico. No es como tan terrenal. En todo caso, pues hay demonios que puedes hacer que buscan un camino de redención o que buscan el perdón o que afianzan que sí, la rebelión era lo que tenía que ser. Entonces están más como en otro patín, ¿no? O a lo mejor en su tema de amar al hombre como algo que, como la creación perfecta, a lo mejor lo pueden llevar a un tema muy literal, ¿no? Independientemente del cuerpo que posean. Y de nuevo, Aidan Rodríguez from The Ash Heap nos dice que sí hay un personaje canon en Demon que es de la comunidad, ahorita nos dará más datos, pero ahí con su participación súper atinada, Aidan, como siempre, le mandamos un saludo enorme. Y bueno, ¿saben algo que también me trae un poco como esto que estamos platicando? Ahorita que hablábamos como de todos los personajes, bueno, mejor dicho, de todos los libros de World of Darkness, pensé un poco en Kindred of the East. Y dije, bueno, es que creo que los Kindred of the East de repente también están en un tema de repente muy filosófico respecto a su existencia misma, y eso los lleva a desprenderse, a lo mejor, digo desde mi perspectiva, de todo este tema de la sexualidad y lo que significa. Y de inmediato me vino a la mente algo que leímos hace un rato,
que también los vampiros, en teoría, conforme se van haciendo viejos, se van despegando, ¿no? De este tema de su identidad sexual, porque entonces se convierten más en una situación de poder, ¿no? ¿Qué tanto poder tengo en este mundo, en esta yihad, en este conflicto eterno? Pero obviamente más de una manera a lo mejor muy estereotípica, porque habrá personajes que no necesariamente, ¿no? Que a lo mejor en su misma maldición de la no vida está acompañada de este conflicto, si lo proyectan de esa manera, de una identidad sexual, ¿no? Y no sé si Sof quiere sumar algo en este punto, porque me gustaría hablar de cómo lo desglosan en este artículo, porque se me hizo muy interesante, en el cual lo aterrizan a secta por secta, y se me hizo muy, muy, muy padre. Vamos a empezar a lo mejor con, por ejemplo, el Sabbat. Empiezan con el Sabbat, ¿no? Y el Sabbat habla un poco de, al ser un tema como más religioso, un tema más de filosofía, no visualizan la sexualidad como algo del día a día. Sin embargo, sí hay momentos en los rituales o en ciertas sectas de iluminación donde la sexualidad sí tiene un papel, ¿no? Y donde a lo mejor que aquí podemos meter así como en tiro de esquina a algunos personajes, porque creo que los personajes que hablan de diversidad sexual o que representan mejor la diversidad sexual en términos de comunidad están en el sábado, ¿no? Está Lucita, están las reinas de la misericordia. Sof, por favor. Es que el asunto con el Sabbat es que al no reivindicar la humanidad, eh, finalmente la sexualidad es uno de los aspectos de la humanidad, o al menos así lo consideran varios. Entonces, la sexualidad deja de ser un aspecto relevante en términos globales de la secta, de la filosofía de la secta. No que no haya individuos que la mantengan y que les guste o la sigan reivindicando como parte de su esencia o de su personalidad, pero al tener este alejamiento de la humanidad, como el vampiro, como un ente superior, la sexualidad en términos globales de la secta pasa a ser solo una herramienta de cacería, una herramienta de manipulación, una herramienta de rituales, ¿no? Uh-huh. Entonces, deja de tener como dejan de estar sujetos a las reglas humanas y a la moral humana. Claro. La Y la condición humana también, ¿no? Se deslava cuando trasciendes, ¿no? Justo, entonces ahí la sexualidad pasa a otro plano, ¿no? Claro. Y ahí está muy interesante porque a pesar de que, o sea, que queda clarísimo que la sexualidad pasa a otro plano, de nuevo retomó el tema de que los vampiros que se sienten más representativos o más interesantes en términos de qué papel juegan, si los acomodamos en términos de comunidad, están en el sábado, ¿no? De una manera que a lo mejor se percibe agresiva, porque muchos de ellos están en los libros de marcados como Black Dog. Por ejemplo, en Montreal hay un montón y te los proyectan de una manera muy interesante porque están desde los que se sienten reivindicados hasta los que se sienten un tema súper agresivo y que como que representa el lado más oscuro de la comunidad, ¿no? Aquí hay dos ejemplos que me gustaría poner. El primero es Alex Camille, que es un personaje que tiene la cara muy maltratada por una juventud de acné que lleva a una vida de rechazo y que se siente lo horrible dentro de un grupo de gente bonita y entonces tiene como este rencor, entonces se contagia de SIDA y se vuelve una especie de Typhoid Mary que está propagando el SIDA en Montreal y luego se lo encuentra a Sebastián Goulet, lo abraza, lo vuelve vampiro porque lo encuentra sumamente decadente y lo encuentra ya en un estado de humanidad donde ya no es un humano, sino que es un monstruo. Y es con el vampirismo con lo que descubre el lado humano. Se da cuenta que con esta inmortalidad se puede convertir en una especie de ángel oscuro que cuida
a la comunidad gay en Montreal. Y luego está Spider, que Spider es una persona sumamente retraída, sumamente reclusiva, que era gay como medio de closet, y entonces lo vuelven vampiro, pasa por un ritual exclusivo de Montreal, que es el ritual del crisol, y se convierte en una especie de araña, de vampiro araña, o sea, un monstruo ahí muy raro, y hace literal una telaraña de alambre de púas donde vive, y ahora se dedica a cazar por todo el rechazo que tuvo o toda esa falta de aceptación con la que vivió es, a sí mismo, obviamente, y ahora se dedica a cazar presas masculinas porque se convierte en esto, en un depredador de hombres, pero de la manera más literal, ¿no? O Caroline Bishops, para no quedarnos todos del lado de los hombres homosexuales, sino también Caroline Bishops, que es una mujer que es lesbiana, que crece en un contexto de mucho abuso, y eso le lleva a tener este rechazo a los hombres, se vuelve lesbiana, la vuelven vampiro de una manera que ella no entiende ni espera, porque pues es de estas como medio cabeza de pala que de repente de un día para otro ya eres vampiro, pero ella tiene el tema de que probablemente está embarazada, entonces es un vampiro que está embarazada. Entonces ahí le suma como algunos leyes interesantes, también es una protectora de las mujeres, entonces está como al pendiente de que no se sobrepasen en este arquetipo de historia en el que una mujer ebria está siendo víctima de un hombre abusivo, entonces ella trata de echar ojo al respecto para que no pasen esas cosas, ¿no? Entonces es muy interesante el lugar oscuro pero reivindicador que le dan en este libro a la comunidad. Escuchen, por favor, nuestro capítulo en el que hablamos sobre este libro, que es muy hermoso. Si no lo han leído, léanlo, vale la pena, incluso solo para usarlo como libro de cabecera. Sí, definitivo. Definitivo es un gran, gran libro con arte súper bonito y que más allá del tema de la sexualidad también hay mucho tema sensual, o sea, como, por ejemplo, está también La Rosa, ¿no? Que es un tema ahí súper andrógino, o el tema de, retomando un poco de donde partimos, está La Rosa, Black Lotus y Creamy Jade, que son cátaras, y que se utilizan la sexualidad, su sexualidad, pero porque es parte de su camino, ¿no? Entonces está este tema de la corrupción y este tema de la degradación humana y de convertirte en algo diferente a través de cualquier medio. Y ellas son pues bastante buenas haciéndolo a través de la sexualidad. Sí, y además acá, bueno, del lado del Sabbath, pues tenemos a los Simiches, Simitzis, como les gusta llamarlo. Chimiche. Chimichangas. Chimiches. Que, bueno, más representación de lo no humano, o incluso si mantienen todavía alguna característica cercana al humano, pues son lo más queer que puede haber, ¿no? O muy como transgénero, ¿no? O sea, en este tema de traspasar la humanidad, puedes llevarlos a terrenos muy, muy interesantes. Y sobre los simices, hay un personaje muy, muy, muy interesante que se llama Duality, que está en Ciudad de México, y si no me equivoco, este personaje viene en el libro de Red Sign. Duality es un personaje que nace como hombre, pero se sabe que, o sea, él se sabe a sí mismo desde el principio como una mujer, pero que está atrapada en un cuerpo de hombre y convive con su hombre interno, entonces ahí hay como un conflicto. Obviamente en el tiempo en el que nace simplemente no se puede hablar al respecto, y este tema de ser retraído, de ser diferente, lo lleva a un culto, y en el culto resulta ser pues muy ferviente, y el líder del culto le da el abrazo, un simis. El líder del culto nota que tiene mucho talento y lo manda a México para que estudie magia culdónica. Entonces en la Ciudad de México descubre sus talentos culdónicos, pero también sus talentos con la vicisitud, y su look se me hace algo que a lo mejor viene mucho de los 80s, pero que se me hace muy natural y muy padre de verlo en Vampiro, ¿no? O sea, él está dividido a la mitad. Desde la mitad de su cara es la de un hombre muy atractivo con ojos verdes y el pelo corto negro. El otro lado de su cara es una mujer con ojos azules, con el pelo rubio, súper bonita.
se viste de la manera más neutral posible y además es un cabrón en términos de magia y pelea increíble. Y no es arconte, son templarios, ¿no? Sí, es un templario me parece que de Percival. O sea, el punto es que es un cabrón. O sea, creo que hasta es de miembro de la Mano Negra. Así como nos estás contando los personajes que tienen un trasfondo en los libros, miembros miembros LGBT+. Am, también una de las cosas que me llama la atención, no al principio, sino después ya de pasar años y leer libros y encontrar, así como que, oh, aquí hay un personaje con tal representación. Al principio no sabía cómo tomar las historias, si era porque estaba leyendo un juego de horror, pero ahí está, al menos en los primeros libros de los noventas y principio de los 2000, en donde las historias de origen que le dan a los personajes que son miembros de la comunidad LGBT+, ah, me daba la impresión así como que, muy bien, la mitad de ellos son violados Sí. o son violentados sexualmente o violentados por su identidad, y eso me llama la atención. Mm, A mí Uno, también, Blas. estamos hablando de un juego de terror personal Ujú. y de, ok, tiene sentido. Pero no sé cómo lo vean ustedes de... "Ujú, Mira, a mí la verdad me generaba mucho escozor también, pero luego me di cuenta en dos cosas. La primera es que parten mucho del cliché, ¿sabes? O sea, ¿cuántas películas de aquel entonces no tenían esa misma premisa? ¿Sabes? A mí me horrorizaba mucho acercarme a las películas gays porque todas eran de violaciones o de gente que violentaban por su identidad. O sea, y lo segundo es que no hay historia de vampiro que sea bonita. ujú". Entonces dije, bueno, pensando un poco en que más o menos el grueso de por qué alguien termina siendo vampiro es porque pasó por un tema de sufrimiento o algo horrible le pasó, pues al menos están homologados, ¿no? De una manera muy cliché, que tampoco me encanta, pero pues es más o menos un poco la perspectiva del tiempo y cómo ellos mismos crean los trasfondos de los vampiros canon. So, perdón, creo que ibas a decir algo y te interrumpí. Sí, a mí creo que justo eso es cliché. En algún momento lo pensé como escritura floja, como lazy writing, ¿no? Ujú. Porque finalmente puedes generar historias de horror de muchos lados. O sea, el horror, digo, además, viviendo en México sabemos que hay historias de terror todos los días, que algunas involucran violación y otras no, y otras involucran otras cosas. Entonces, si te pones ahí como a echarle un poquito de más coco, historias de horror se pueden generar de distintos lugares. Creo que también al ser un contexto de muchas de estas cosas se escriben en los noventas, en los tempranos 2000, eh, hay, pues todavía no hay esta creciente actual cultura de lo políticamente correcto, ¿no? Ujú. Ni conciencia de muchas situaciones como la cultura de la violación o la cultura de la discriminación hacia la comunidad LGBT o hacia las mujeres o Claro, hacia diferentes situaciones. Entonces, de pronto, pues el reflejo de estas situaciones, pues está ahí en los libros, ¿no? Y lo primero que se te ocurre cuando piensas en horror es violación, porque claro. cultura de violación, y eso pues es una cosa triste, real, ¿no? Ujú. Y Pero horrible, también definitivamente horrible. le podemos echar ganas para generar historias de terror pues con otros contextos, ¿no? Porque Claro. pues finalmente hay historias de terror de muchos tipos. Y sabes que eso, aquí me gustaría mencionar lo que está haciendo actualmente Vampire the Masquerade en Instagram, que tú lo descubriste y que me di el tiempo de leer qué historias están subiendo las personas, porque lo que están haciendo actualmente
es subir a los personajes de la comunidad. Entonces, aquí ya vemos historias muy diferentes, mucho más positivas, mucho menos de horror personal, aun cuando se trata de vampiro, ¿no? Entonces, esto es una invitación por si ustedes quieren inspirarse, si quieren ver el esfuerzo que está haciendo Vampire the Masquerade para integrar a la comunidad de una manera muy orgánica y muy real, pues chequen estos personajes que están subiendo. Está bien padre, porque además están compartiendo el arte de los mismos jugadores. Muchos Sí, o sus jugadores hacen, fotos. exacto, hacen o la caracterización, Ujú. como los larperos que hacemos, o el dibujo de sus personajes, y hay unos dibujos bien padres, hay unos Súper bonitos. personajes bien bonitos, bien interesantes, y además que le estén dando esa visibilidad a la comunidad, ¿no? Que tú digas, ahí está mi personaje con su dibujo y su historia, y que lo agarre la página de White Wolf y lo ponga ahí, pues Ujú. se siente bonito, ¿no? Súper bonito, súper, súper bonito. Oye, Sofe, ¿y te acuerdas más o menos cuál era el tema de la camarilla con todo este tema? Yo recuerdo que era que conforme se iban haciendo viejos, pues también perdían el tema de la sexualidad, ¿no? Pero que en la camarilla todo es about the power, entonces si es una forma de conseguir algo, pues entonces son negocios, ¿no? Incluso así lo mencionan, ¿no? Lo lamento, pero pues negocios son negocios y si necesito seducirte porque sé que te gustan los hombres y soy hombre, pues veré cómo le hago o viceversa, ¿no? Yo veré cómo conseguir mis final ends. Sí, efectivamente eso, pero también hay que tener en cuenta que la camarilla, a diferencia del Sabbath, sí trata de reivindicar el apego a la humanidad. Ujú. Entonces, eso cambia un poquito la dinámica entre los clanes camarilla, ¿no? Por supuesto, además, cada clan tiene su visión muy, muy distinta sobre la sexualidad, ¿no? Por supuesto, no hay que olvidar que hay vampiros muy apegados a sus tradiciones de la época en la que fueron abrazados, de la sociedad en la que fueron Claro, abrazados. Y pues obviamente si tú tienes un vampiro inglés victoriano, Ventru, que fue un señor con un título nobiliario, con un matrimonio por conveniencia, que lo que le importaba era tener primogénitos, pues es muy probable que le genere ruido si tiene algún compañero homosexual o alguna compañera lesbiana, ¿no? claro, Porque son muy tradicionales y porque les cuesta trabajo de pronto claro, moverse de su canon de donde fueron abrazados. Pero exacto. también, si tienes un vampiro romano, pues no creo que tenga ningún problema con la homosexualidad, ¿no? ¿Cómo por Ujú. qué? Es que eso está bien interesante porque sí, sí, creo que muy pocas veces hablamos de la estasis que te genera el abrazo, ¿no? Entonces no es únicamente que te quedes atrapado en tu condición actual física, sino también tu mente se queda atrapada, exacto, en el momento en el que fue abrazado. Entonces, si tienes este prejuicio contra tal o cual cosa, tu mente no se va a mover de ahí. O si las cosas eran normales para ti, como mencionas a los romanos o los griegos, pues para ellos sigue siendo normal, e incluso son prácticas que siguen haciendo, ¿no? Hace poquito, creo que no me acuerdo si fue en Masterface o en Juárez by Night, hablamos de un vampiro que justamente era un profesor griego, es más, fue en Masterface, no es cierto, sí fue en Juárez, cuando estuvimos hablando de Chicago, que había un brulla súper viejo que abrazaba a unos chavitos y Sí, de que Chicago by Night, cierto. sí, y que estaba enamorado de uno de ellos y que era profesor de universidad para estar en contacto como con estos jóvenes. Entonces, es muy tema de la estasis que genera la mente vampírica, ¿no? Y también en Chicago, si no me equivoco, hablamos de uno que te gustó mucho, Vlad, que fue Van Klein, que también Sí, tenía un Malkavian, ¿no? Que tenía este tema de la mente fracturada y creo que más de una de sus personalidades era... No, creo que el Así tema de la es, fractura mental vino de un abuso, ¿no? así es. Existe el personaje Malkavian que le podemos llamar como eh, uno de los estereotipos Malkavian. El personaje que representa la psiquis quebrada y que debido a abuso recibido por su padre cuando era niño empieza a compartir
compartimentalizar su mente en una manera de defensa para no experimentar a primera persona el abuso. Se genera como que yo no estuve ahí, fue otra persona, y así va quebrando su psiquis y desarrolla diferentes personalidades, y al momento de ser abrazado el trauma vampírico simplemente exponencia esta fractura y termina desarrollando muchas personalidades diversas, y entre ellas tiene varias personalidades, una personalidad gay, una personalidad en la que se ve y se siente mujer, y eh, él es un personaje divertido porque la personalidad que le quieres dar o que se te ocurra se la puedes asignar a este personaje. Ah, y estoy viendo que tenemos más gente que nos está acompañando. Nuevamente, gracias a todos los que nos están acompañando, están acabando de llegar. Hola, bienvenida. Obrigado por se juntar a nos, Alesa. Eh, y ah, hablando de este trauma del momento de creación, ah, como, como dijimos, hay ciertos personajes que al momento de ser transformados y tener la experiencia de la inmortalidad, entre comillas, le ayuda a quitarse de las cadenas mentales y sociales que tenía y había desarrollado como humano, y entre ellos viene un desarrollo de su sexualidad diferente o aceptar su sexualidad tal y como era. Y al mismo tiempo, como acabamos de decir, hay otros personajes en los que el trauma se convierte en una polaroid mental y los estanca en su periodo de tiempo y no les permite crecer a pesar, y es así como tienes trágicamente a personajes que son cientos de años y han pasado por siglos y no pueden aceptar el cambio y se quedan con las ideas que tenían cuando eran mortales. Y ese es otro de los conflictos de personaje que me gustan mucho y que me, que me gusta explorar cuando estamos jugando en mesa. Y voy a aventarnos un poquito más adelante dentro de este mundo de tinieblas. Hemos estado tocando el, el mundo de tinieblas clásico, The Old World of Darkness, y ahí por los 2004, 2003, 2004, 2005 hay un salto hacia lo que le llamamos el nuevo, lo que ahora es Crónicas de Tinieblas, en donde Vampiro la Mascarada dejó de ser y llegó Vampiro Requiem, y en vez de Hombre Lobo el Apocalipsis fue The The Forsaken, Forsaken. y cada una de las líneas tenía su propia versión reinventada. Y no sé qué tanta experiencia tienen ustedes con, por ejemplo, Vampire the Requiem. A, a mí me gustó mucho, y se podía ver ese avance, no avance, sino ese cambio de, ok, esto fue escrito en 2004 o 2005, en contraste a lo que había sido escrito en los 90s. No sé si ustedes tienen algún ejemplo o alguna percepción al respecto que tengan. Yo lo jugué, pero la neta no me clavé y Ah, no hay nada que pueda sumar en términos de comunidad LGBT porque ahí sí se me escapa cualquier dato. ok. Yo jugué muy poquito. Ujú, Me leí el core book con más tranquilidad que experiencia de juego. ujú, Eh, Creo que, digo, en personajes canon, la verdad sí no tengo la menor idea porque tampoco leí tanto. ujú, Solo leí el core book. ujú, Creo que de nuevo la sexualidad como herramienta ujú, es algo que viene en el libro, ¿no? Obviamente como herramienta de alimentación, pero también como herramienta de rituales.
Ujú. El Círculo de la Bruja es una de las, ¿cómo se llaman en Requiem? Vamos a Covenant. llamarles Covenant, sí. Sí, son Covenant, Covenants, ¿no? ajá, em, que veneran a la Madre Oscura, ¿no? Y hacen un montón de rituales, la mayoría de ellos así súper gore, súper sangrientos y termina todo hecho un mugrero, ¿no? Ujú. Y pues algunos de los rituales sí requieren sexo y sangre y rock and roll. Porque brujería. Ujú. Ajá, eso es lo que yo recuerdo como en relación a la sexualidad. Eh, están los Daeva, que los Daeva abarcaron el equivalente a, me parece, los toreador, probablemente Como brullas y toreadores, ¿no? Brulla Toreador, ajá, Brulladores. más brulladores. o menos, serían como el equivalente brulladores, ajá. Entonces, pues también hay como de posibilidad de personajes hedonistas Ujú. que pueden disfrutar de los placeres de una manera un poco más oscura incluso que enmascarada, ¿no? Porque Sí. sí tiene ahí un tono mucho más decadente, mucho Ujú. más... En Requiem tienen esta cosa que ahora además adoptaron en la última edición de Mascarada, que es como la piedra angular. Ujú. Entonces, puede ser una persona, puede ser un objeto, y eso es lo que te mantiene atado como a tu humanidad. Si tú pierdes la piedra angular, la bestia se apodera, la humanidad se va así como agua, ¿no? Ujú. Yo lo que recuerdo los personajes que había en el LARP de Requiem, porque además mi experiencia con Requiem es en el LARP. Yo sé que a mucha gente no le gusta COD, pero cuando uno larpea, el sistema de COD es muy amable, es muy manejable, Ujú. más que mascarada, ¿no? Entonces, para el LARP está bien. Yo recuerdo los personajes y sí da pie a hacer personajes muy creepy. Estoy de No, no acuerdo. sé, no me queda claro si son los jugadores del LARP que están torciditos de su cabeza o es el libro. Según Ujú. yo es el libro, Sí, por sí, lo que recuerdo haber leído del libro, ¿no? así es. Sí, sí. Ya más a fondo, la verdad, yo no lo jugué. Yo fui NPC en algunas sesiones de la crónica que estábamos jugando. Ujú. Y bueno, creo que eso es lo que recuerdo que puedo tener que aportar respecto al tema, ¿no? Claro. De los personajes canon, de Gangrel, hay este personaje que se llama The Unholy, Ujú. la no santa, la Unholy. Unholy. Eh, este personaje es, ¿Profana será? sí, como, como nos comentan, es un personaje no binario. Está también más allá de una identidad de género humana. Ujú. Es un personaje que va más allá. Y Eh, muy padre el personaje. Visualmente les quedó bien chido. Ujú. Y en la oportunidad que yo tuve de leer, de hecho leí más libros de Vampiro el Requiem que de Vampiro la Mascarada. Hasta el año pasado que empecé a repasar todos los libros de Mascarada, pero ah, había leído más y se notaba en la forma de tratar los temas, en la forma de presentar los personajes, sí se nota una evolución a representar una sociedad más moderna, eh, y presentar conflictos más, igual como Sofía lo describe, te da oportunidad de crear un terror, a mi parecer, más personal y también eh, sentía que la representación en Requiem sí hay una evolución y a mí en lo personal me gusta cómo está representado. Eh, y también que son presentados también de una manera súper casual y el,
su identidad de género y sexualidad. No recuerdo que no había tanto trauma en las historias de origen de algunos personajes como sentía que era el estereotipo en los libros anteriores de los 90s y En The pues Masquerade. de The Masquerade, así es. Ah, y ah, también nos hacen un comentario que no hay que olvidar que hay este otro juego del mundo de tinieblas, los ¿Momia? Prometeos. Los Prometeos. Ah, Los Prometeos, para los que no conocen, es el juego en donde juegas a ser el personaje, el estereotipo del monstruo un Frankenstein, Frankenstein. Ajá. en el que eres una creación y eres un ser solitario y tienes esta experiencia eh, diferente, carente de toda la sociedad que tienen los otros sobrenaturales. Y en esta línea de juego, ah, también es interesante explorar la identidad, porque en este juego tu personaje no nace, sino literalmente es creado, se hace, y aquí se puede jugar con cosas muy interesantes como ¿cómo se llama? Las teorías tabula rasa de la tabla en blanco. Ujú, ujú. Si eres una criatura que carente de contexto social y alguien te arma como una criatura, te da vida sin contexto social, histórico y te avienta al mundo, ¿cómo generas tu identidad? O sea, naces, te hicieron para que tuvieras una atracción al mismo género que tú o a todos los géneros o O asexual replicas de lo que ves también, ¿no? exacto, o ves a tu alrededor y aprendes del contexto social. Eso es un aspecto muy interesante para explorar a través de este juego, de carente de contexto histórico social, cómo, Está interesante. cómo desarrollas el romanticismo en estos personajes. Porque también otra cosa que le da el drama al juego es que estos, estas criaturas no solamente piensan, sino que llegan a sentir. Y Claro. cuando llegas a los temas de amor y de romance, es aquí en donde ah, le agregas un nivel de complejidad casi al mismo nivel de la complejidad de nuestra realidad misma, en la que tenemos a compañeros y gente de la comunidad que se identifican como asexuales, que no tienen una atracción sexual hacia nadie, sin embargo son homorománticos o birrománticos o heterorománticos, es decir, no sienten una atracción sexual hacia otro género o persona, pero pueden sentir el amor y pueden sentir esta necesidad de romance y de conexión a otro nivel, que es parte de la experiencia que para muchos de nosotros viene en paquete, de si desarrollas atracción sexual, también puedes desarrollar atracción emocional y una conexión de romance. Ah, y es esta otra capa de complejidad a la existencia humana que está interesante explorar a través del juego de Prometeo. Sí, porque ¿sabes qué? Que además en Prometeo se percibe como muy natural esta necesidad pues de la creación misma, o sea, del Prometean, de Ujú. compañía eterna, ¿no? Que también deviene mucho de Frankenstein. Entonces, ¿quién quieres que te acompañe eternamente? Alguien igual que tú que se identifique como un hombre o como una mujer o con el simple hecho de que sea eterno. ¿Cuál es la necesidad, no? O sea, ¿cuáles son los detalles de esa compañía que te harían sentir satisfecho? ¿No? Y un poco también retomando estos libros que no son tan comunes y hablando de fantasmas, estaba Orfeus y Aidan Rodríguez nos manda aquí una anotación muy interesante de un personaje de Orfeus que se llama Annie Harper. Annie Harper
bueno, en Orpheus tú eras un agente que a través de este tema de la conexión del hilo de plata ibas al mundo de los fantasmas y entonces habían diferentes corporaciones con diferentes finalidades que te mandaban al mundo de los fantasmas, ¿no? Annie Harper descubre a través de todo este tema de la proyección que es lesbiana y se enamora de fantasmas. Y entonces eso también abre mucho como el espectro de decir cuál es la capacidad de este personaje en específico de sentirse atraída por algo más allá de lo humano, ¿no? Entonces, creo que el término pansexual incluso le queda un poco corto porque pues está enamorando de algo que está muerto y que es una esencia de otro, que tuvo vida en algún momento. No, yo creo que sí queda. Sí, ¿verdad? Sí entra. Sí, Sí entra, porque finalmente dentro de la pansexualidad está el enamoramiento por la personalidad. Claro. Y si esto es un alma que tiene dejos de personalidad definida, pues sí entra, ¿no? Sí, definitivo, definitivo. Solo quiero, pequeño paréntesis, el ejemplo que ofrecí acerca de asexual sin atracción sexual hacia alguien, pero con un enlace emocional hacia otras personas, es nada más uno de los 1000 ejemplos que pueden existir, ya que la sexualidad también existe en un espectro. Para la gente que nos está escuchando, que sepan que la diversidad y no quiero dejar, ¿cómo se llama? Dar mal a entender el concepto. Claro, sí, acotarlo, ¿no? Porque en Acotarlo, realidad no sí. se trata de eso, sí. Ujú. Y también ahorita que estaban mencionando al Círculo de la Bruja, me gustaría retrotraer todo esto de nuevo al tema de Masquerade, pero ya a quinta edición donde se habla más de Bahari, donde el Bahari está como más integrado, más presente. Y en el Bahari yo creo que, según el artículo, y yo estoy completamente de acuerdo, y seguro Sofía estará también de acuerdo, que ahí sí hay un tema de representación y de presencia del género mucho más fuerte, ¿no? Y lo digo por el tema de esta mujer que, que cumple con un rol muy específico y además de la integración de los otros y además la enemistad con la opresión, ¿no? O sea, un poco este tema de no es Caín, es Lilith, Ujú. y al homófobo y al misógino y al opresor, pues lo vamos a desollar vivo porque pues esos son el tipo de cosas que hacemos. Y que además me gusta mucho que, bueno, por mal que suene, me gusta mucho que en quinta edición sí esté tan presente este tema desde el core book mismo donde te dice, si tú eres alguien que pertenece, por ponerlo de una manera simplista y a lo mejor hasta tonta, si tú perteneces al mainstream heteropatriarcado heteronormado, Ujú. este libro no es para ti porque este libro habla de minorías, habla de representación, habla de integración y habla de cómo todo esto compone un universo, ¿no? Entonces, está muy, muy interesante. Sí, creo que es más bien como, pues aquí no estamos como por la homofobia, ¿no? O sea, si eres Justo, homofóbico, por favor, ahí está la puerta, gracias, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, sí, O sea, justamente. porque no es tanto como, pues si eres hetero, ¿no? Pues si No, no, no. eres hetero y ya, nada más, pues si vas a estar como respetando y todo tranquilo, bienvenido, ¿no? Bueno, sí, 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 creo que es mucho más concreto como lo pones. Y Me final, recordó, ahorita regresando tantito, antes de que se me vaya, Sí, sí. el asunto de Promethean, si quieren ver un ejemplo que a mí me parece un buen ejemplo en televisión, vean Penny Dreadful. La última temporada yo no la he visto, pero las temporadas donde sale Eva Green, hay al menos tres Prometheans, justamente órale. a cargo del mismísimo Doctor Frankenstein, obviamente, ¿no? Pero la evolución de cada uno de estos Prometheans es muy distinta. Digo, para que vean más o menos qué se puede jugar con un Promethean, creo que está bastante bien representado. Uno justamente es como muy niño, como muy descubriendo el mundo y muy curioso y muy lindo.
Ujú. El otro es como, Representando la inocencia. exacto, sí. El segundo intento es como muy, termina siendo un poeta maldito victoriano atormentado, pero es muy culto, le gusta mucho la lectura y es un poco más retraído y también tiene esta concepción romántica, m- Ujú, m- perdón la redundancia, pero muy del romanticismo, ¿no? claro. Del romanticismo inglés, del periodo, pues. Ujú, Ujú. Y la tercera es una depredadora, busca experiencias, busca sentir, busca emoción y empieza a alimentar la idea y el gusto por el poder. Se da cuenta que es inmortal, que es mucho más fuerte que el humano promedio. Se encuentra por ahí con Dorian Gray y entonces hacen match así, ¿no? Y pues nada, es muy interesante ver la evolución de los tres. Son tres ejemplos diferentes de estos, de estos seres creados que son como una hoja en blanco. muy bien. Am, Como último tema para la charla de esta noche, me gustaría tomar algunos comentarios que leí y también lo que se mencionó aquí hace un momento de experiencias que hemos tenido, de cómo hay jugadores que tienen la oportunidad y a través de la empatía juegan personajes que son muy diferentes a ellos. Por ejemplo, hombres jugando a personajes que son mujeres y viceversa. O, eh, o el interés que tienen otros jugadores de jugar eh, personajes que son muy diferentes a ellos. Y vi algunos comentarios que expresaban que tenían algo de hesitance. ah, Les preocupaba jugar un personaje, pero sin ser ofensivos. Ustedes, si ustedes tuvieran que darle un consejo a sus jugadores en la mesa, a sus amigos o cuando ustedes están presentando el juego para alguien más y que la otra persona quiere crear un personaje complejo, complejo, diferente a ellos y que pertenece a la comunidad LGBT, ¿existen algunas guías que ustedes ofrecen para que puedan disfrutar el juego, puedan jugarlo bien entre comillas, porque no hay forma correcta de jugar un personaje, es como te dé tu imaginación y cómo se pueda jugar en la mesa y cómo acepten a jugar en su mesa, pero yo tengo unas ideas y me gustaría escuchar cómo ustedes lo promueven. Mm, pues yo pensaría en tres aspectos. El primero es entender cuál es la intención, ¿no? O sea, cuál es tu intención en hacer un personaje de ese estilo. O sea, hay gente que es muy histriónica y que quiere experimentar todos los rangos de su capacidad, ¿no? Y eso está cool. Un poco de la mano de esto es no hagas una caricatura o sea, haz un personaje, pero no una caricatura, porque una caricatura, y me lleva al tercer punto, es de repente una falta de respeto, ¿no? Entonces, pues trata de ser tan respetuoso como quieras, crea un personaje, no una caricatura, no ridiculices nada. Y si tu intención es diferente a la interpretación o si en tu intención quieres hacer algo muy cliché, muy estereotípico, pues solamente apégate a ser respetuoso y a no caricaturizar, ¿no? Yo, eso es un poco lo que me viene a la mente así como de entrada, porque como bien dices, al final del día no hay manera incorrecta de jugar ni manera incorrecta de interpretar, pero sí hay muchas formas en las que puedes llegar a herir susceptibilidades, ¿no? Entonces, mejor, pues, ser respetuoso. Sofía, ¿tú cómo lo explicas o cómo invitas a la gente a jugar personajes así? Como invito a la gente a generar personajes en general, Ujú, eh, define la personalidad de tu personaje, define sus objetivos y
empieza a generarle un mínimo background. Y a mí me funciona, y siempre que alguien me pregunta cómo se hace un personaje, generalmente gente nueva en el rol, ¿no? Claro. Yo les digo que a mí me funciona de pronto, ya que tengo las anteriores claras, Ujú. hacerle como pequeñas mañas o pequeños gustos, cosas como más cotidianas para que sea mucho más fácil de manejar y mucho más creíble. En el caso de que tenga una orientación sexual o una identidad de género distinta a la del jugador, pues no sé, creo que yo le diría que lo manejara como lo maneja con su identidad y con su orientación, pero fijándose en otro tipo de personas, ¿no? O sea, si eres un heterosexual, una mujer heterosexual que quiera ser una mujer lesbiana, Ujú. pues lo mismo que actúas con los hombres que te gustan, pero en lugar de hombres van a ser mujeres. Va, gracias. ¿Tú qué opinas, Vlad? Claro, eh, como dije anteriormente, en realidad no hay forma equivocada de jugar. Esta es la maravilla del juego de rol. Y todo depende de la mesa y las, las guías y las pautas que hayan establecido en su mesa de juego. Eh, y segundo a Sofía, lo, lo importante para al momento de crear un personaje es que le crees una personalidad, le crees una razón dale un objetivo, dale una personalidad, una razón de ser, y su identidad de género y su sexualidad son complementos. Si te gustaría también jugar a un personaje cuya identidad de género o cuya sexualidad es primordial para la historia de su personaje, también es bastante válido. Y si tienes, si tienes miedo a faltar el respeto, o si tienes miedo de ridiculizar algo, puedes tomar los consejos que nos dio Oliver de mientras no caes en una caricatura, puedes seguir manteniendo la trama y el drama del momento. Ejemplo, eh, eres varón hetero y quieres jugar a un hombre heterosexualidad, a un hombre homosexual muy femenino, hiperfemenino. Eh, y como por ejemplo Sofía nos platicó, tiene ciertas cualidades y a la hora de jugarlo te expresas tú de una manera femenina, ah, haces, y lo haces para representar a este personaje que creaste. Pero si tienes claro la personalidad y el concepto por- de qué es lo que quiere tu personaje, agregarle estos otros matices, a, ¿cómo se llama? Simplemente le agrega más betún al personaje. Eh, yo digo que lo hagan, que experimenten, que tomen toda la, toda la oportunidad que nos da los juegos de rol para que puedan experimentar la no vida si están jugando vampiros, eh, para experimentarlo desde el punto de vista de otra criatura, de otra idea, y también puedes manejarlo con tu narrador de si va a haber un conflicto dentro de la historia misma, y llevarlo ahí. A mí me parece que ah, el miedo a posiblemente ofender no debería de detenerte. Y si en algún momento alguien te llama la atención de que te estás pasando o estás haciendo algo ofensivo, simplemente disculpas, corriges y continúas. Sofía. Claro.
varias cosas. Ujú. Sí, Creo que también depende de la forma en la que cada quien juega, ¿no? Habemos quienes somos mucho más histriónicos y mucho más actores a la hora de representar un personaje, aunque estemos jugando en mesa. sí, Habemos quienes jugamos LARP y llegamos a los extremos de caracterizarnos sí. y volvernos el Ujú. personaje, ¿no? Ujú. Pero si ese no es tu estilo de juego, está muy bien y puedes solo describir las cosas que tienes en mente que tu personaje Claro. va a hacer, ¿no? Y eso pues para mucha gente será mucho más fácil. El otro consejo que yo daría es, si ya creaste un personaje que no se parece a ti, porque por alguna razón te interesa jugarlo, no tengas miedo en convertirte en el personaje, en entrar en el personaje, en explorar la psique del personaje que tú mismo creaste. No te detengas, no te limites, ¿no? Si ya hiciste eso, ya vuélcate de cabeza en el personaje. Y eso además te va a generar muchísimas otras tipos de experiencia mucho más dentro del juego, mucho más intensas, mucho más empáticas con otro tipo de personalidades, de situaciones, de maneras de pensar. Y además lo vas a disfrutar de otra manera, ¿no? Perfecto. Gracias, Sofía. Y con esto hemos llegado al final de la transmisión de esta noche. Les recuerdo, vamos a tener esta mesa abierta durante el mes de junio en los siguientes miércoles a la misma hora por el mismo canal. Ahora que nos estamos despidiendo, ah, Oliver, ¿en dónde te encuentran en redes en línea? Cuéntanos de tus proyectos y demás. Pues a mí me pueden encontrar en Jugador Casual. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en YouTube y también tenemos un podcast en Spotify y en todas las plataformas que distribuyen este tipo de contenido. Este mes vamos a estar haciendo pláticas también respecto a temas muy similares al que estamos abordando el día de hoy, pero muy enfocados en el tema de juegos de mesa. Ya tuvimos la primera plática con unos chicos que son pareja, hablando como de este tema de espacios seguros en la comunidad de juegos de mesa, y se puso muy interesante. Vamos a estar hablando también muy pronto con gente que desarrolla juegos de mesa desde la perspectiva LGBTIQ+, entonces hay mucho que platicar de todo esto también en los juegos de mesa, así que si a ustedes les interesan, síganos en Jugador Casual y será un placer ahí platicar con ustedes. Gracias. Sofía, cuéntanos cómo te puede encontrar la gente en redes sociales y cuáles son tus proyectos, algo que gustes promover. Yo en Instagram estoy como Sofidia con SIPH. En Facebook estoy como Sofía Arellano. Y en Twitter estoy como Ciarela con SILL. Ujú. Y ahorita proyectos públicos, pues solo estoy en el podcast de Juárez by Night, donde nos pueden escuchar cada semana. Pensé que ibas a Tengo decir mis donde siempre es de noche. también, aunque lo escuchen a mediodía, es de noche. Siempre es de noche. Y ya, lo demás creo que tengo mis partidas individuales, personales, con mis amigos. Muy bien, muchas gracias. Eh, y también quiero agradecer a Camarilla México por permitirnos el espacio también para compartir la mesa con todos ustedes también. Muchísimas gracias a Camarilla México por darnos la ventana también para poder conversar con todos ustedes. Am, Mi nombre es Vlad Cabeza de Venado y um, a mí me van a encontrar como Antlerhead en Instagram, pero principalmente me van a encontrar más en la cuenta de Instagram de Juárez by Night, juarez.by.night.tv. Así nos encuentran en Instagram. Y también nos van a encontrar en Facebook como Juárez by Night, en Twitch como Juárez by Night y
este video que hemos tenido también lo estaremos publicando la próxima semana, o para este mismo fin de semana lo transmitiremos, lo subiremos a nuestro canal de YouTube, que es Juárez by Night. También dentro de Juárez by Night tenemos varios proyectos. En ocasiones tenemos mesas abiertas de conversación acerca de juegos de rol, como es esta noche. Tenemos un podcast, El Círculo Interno, en donde exploramos Vampiro la Mascarada, todo Vampiro la Mascarada, historias y demás. Y los lunes, a través del canal de Twitch, pueden ver en vivo Nación Garú México, en donde exploramos Hombre Lobo, el Apocalipsis. Y también los jueves estamos jugando Vampire The Masquerade Bloodlines a través del canal de Twitch. Nuevamente, todo lo que transmitimos visualmente y en video lo terminamos subiendo en nuestra página en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbanse la forma en que nos gusten encontrar. Ahí vamos a estar. Sin más por el momento, me despido y ¿tenés algo más? Sí, perdón, recuerden que tenemos otras pláticas al respecto, ¿no? De todo esto. Esta Así no va a es. ser la única, solamente para recordar que vamos a tener 2 pláticas más al menos, donde vamos a abordar otros temas similares. Ya, perdona. Claro, y tal vez podremos tener a más invitados para darle más riqueza a la conversación. Y sin más por el momento, me despido. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en vivo y a todos los que nos están escuchando en YouTube y en Twitch. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Gracias. Escuchen muy atentos. Acompáñanos los miércoles este mes de junio en Juárez by Night, donde siempre es de noche, para explorar la representación